Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos desde Mantequerías Bravo. Hoy estamos con Aurelio García. Aurelio García es muy joven todavía y sin embargo sus vinos tienen mucha historia. Y vamos a explicar luego por qué, ¿te parece? Bienvenido, lo primero. Muchas gracias. Para ubicaros un poquito, lo vais a conocer todos, Aurelio. Le conocemos hace 20 años ya en Mantequerías Bravo, hace mucho tiempo, aunque somos jóvenes todavía. Cuando empezó como director técnico de Valquejigoso, un vino de Madrid que seguro que conocéis todos, y desde entonces el vino ha ido hacia arriba en reconocimientos y en calidad. Además, Aurelio García es asesor en otras bodegas, en la Ribera del Duero, por ejemplo, en la Gardisilla, pero también en Baja California y en México, así que está todo el día viajando. Hoy, sin embargo, nos hemos reunido con él porque queremos que nos cuente y nos hable de su proyecto personal, de 3 producciones diferentes en 3 ubicaciones geográficas distintas, una en la cuenca del Júcar, una en la Ribera del Duero y una en Gredos. Si quieres cuéntanos qué hay en cada una de ellas. En la cuenca del Júcar. Pues lo primero de todo, muchas gracias Elena, muchas gracias al equipo de Mantequerías Bravo por darnos la oportunidad de venir a contaros lo que hacemos. Y bueno, sobre todo lo que hay en estas 3 zonas es autenticidad. Son viñas viejas, viñas que han estado allí plantadas después de muchos años adaptarse a la variedad de este lugar y que han formado parte de la historia del lugar. Y volvemos un poco al pasado para hacer los vinos que está demandando hoy el mercado, ¿no? En el caso de los vinos que elaboras en Cuenca está claro porque es tu tierra y es lo que tú conocías bien desde pequeño, pero ¿por qué has escogido esas otras 2 ubicaciones? ¿Por qué Soria? Porque de hecho la parte soriana de la Ribera del Duero, que es menos conocida, ¿y por qué Gredos? Bueno, pues esto viene un poco definido por mi trayectoria profesional y por los vinos que he hecho siempre, ¿no? Yo he trabajado gran parte de mi tiempo en Valquejigoso, aquí en Madrid, un proyecto que nace pues eso, durante los años 90, año 2000. En aquel momento las plantaciones se hacen un poco en base a variedades foráneas básicamente y en base a variedades tradicionales españolas, ¿no? Como el tempranillo. Entonces es un concepto más nuevo mundo y es una bodega que a mí me ha permitido viajar mucho y estar en una constante interacción con el mercado, y yo he interpretado hacia dónde van los mercados y qué busca el consumidor, ¿no? Entonces el consumidor puede encontrar Cabernet Sauvignon en cualquier parte del mundo y hoy en día pues está buscando cosas auténticas que se cultivaron siempre en un lugar, pues busca una mencía del Bierzo, busca una variedad autóctona de Mallorca. Entonces yo pues me he vinculado a hacer vinos en zonas donde siempre ha habido una tradición de una adaptación de una variedad. ¿Y por qué Gredos y por qué Ribera del Duero? Pues Gredos porque lo he visto nacer, por el vínculo a Valquejigoso y por el tiempo que he pasado allí, pues he conocido la zona desde el inicio y el resurgir de la nueva ola que está pasando con Gredos. Y Ribera del Duero porque después de asesorar allí pues casi 10 años en la Ribera del Duero y vinificar en el pueblo donde tengo mi proyecto, pues para mí era un sueño tener allí mi vino, porque veo que son zonas para hacer vinos muy distintos dentro de esa región. Recuperar estas zonas antiguas entonces ha sido más una consecuencia de explorar ese mercado gracias a tus viajes que un espíritu loco y romántico que tú tengas. Pues para nosotros el vino es una forma de vida y tengo la suerte de que mi mujer me apoya en ello. Tengo también otra cosa en la que yo veo una ventaja, y es que mi familia no tiene una tradición vitícola, es decir, yo empiezo en el mundo después de formarme en la universidad, después de hacer ciencias químicas, luego llega un momento que me tengo que ir a hacer la mili y veo que es una pérdida de tiempo, pido una prórroga para no ir a la mili y termino estudiando enología, me engancho en el mundo del vino y se convierte en mi forma de vida. ¿Y qué ocurre? Si mi familia hubiera tenido 40 hectáreas de viñedo y lo lleva a una cooperativa para que con sus uvas hubiesen hecho vino, en ese momento quizá yo me hubiese vinculado a trabajar esas viñas para hacer mis vinos y a lo mejor no habrían sido las mejores viñas. ¿Qué ocurre? Que yo, con el espectro y con la visión que tengo de los vinos que quiero hacer, empiezo mi proyecto y centro el proyecto a cada una de las zonas que me interesan. Y no me vale cualquier viña, tienen que ser viñas muy especiales. Y sí que tiene un punto de locura porque
joder, cuando yo le digo a mi mujer, voy a comprar 0,72 hectáreas en 16 parcelas en Soria, allí a 1000 metros de altitud, donde cada 4 años se nos va a helar una vez la viña, pues otra mujer me habría dicho, no hagas eso, que eso es perder el tiempo. Te quiere muchísimo. Entonces me apoya y por eso lo estamos haciendo, y la verdad es que, joder, pues somos afortunados de poder hacer esto. Dentro de que son 3 regiones diferentes, ¿hay algún punto en común entre las 3? Sí, hay muchos puntos en comunes. Sobre todo es la historia del viñedo en estas zonas, que para mí es determinante. En todas las zonas trabajo con viñas viejas, y viña vieja para mí es tener viñedo de más de 80 años. Yo no tengo una viña más joven de esa edad. ¿Y qué significa? Pues que esa viña se ha ido haciendo con material genético a lo largo de los años. Parte de los viñedos con los que yo estoy ahora trabajando, pues hace 50 años servía para hacer vino, y ese vino era parte de la alimentación de las familias que tenían la viña. Porque no, son zonas rurales de lo que se llama la España profunda, zonas donde los recursos siempre han sido los justos, incluso para alimentarse, y el vino era parte de la alimentación. Y estos paisanos, como tenían todo lo que les rodeaba, cuando tenían un cerdo, intentaban que fuera el cerdo que mejor resistía las condiciones de la zona, por ejemplo en Soria, que es una zona muy fría. Cuando ponían una huerta, pues los mejores tomates buscaban hacerlos en su huerta, y con la viña lo mismo. Y iban y decían, joder, aquel vecino en el pueblo al lado hay una viña muy buena que siempre hace uvas muy sabrosas, y de allí cogían material, injertaban y hacían sus viñas. Y eso, si vamos tirando 50 años para atrás, se volvía a hacer lo mismo, y 100 años para atrás se volvía a hacer de esa forma. Entonces, esto ha llegado hoy en día a nosotros pues una joya. Cada zona de estas tiene viñedos que son joyas, porque tienes un patrimonio genético que es brutal. Por eso decía que son vinos con mucha historia, a pesar de que seas muy joven todavía. ¿Te gusta encontrar esos viñedos en zonas cercanas a ríos y a la montaña? ¿Qué aporta esos suelos a tus vinos que no aportan otras zonas? Estas viñas viejas además normalmente están en las zonas más auténticas de cada región, porque, hablando por ejemplo de la Ribera del Duero, donde ponían las viñas, en las zonas donde no podían cultivar el cereal, donde no podían poner otros cultivos, que son las zonas hacia el páramo, las zonas alejadas del río, y eran las zonas más austeras, pero con la influencia siempre del río. Yo, después de ver muchas zonas de prestigio en el mundo del vino, pues me he dado cuenta que las grandes zonas se ubican en torno a un río importante o en montaña, ¿no? Ahí podemos citar pues desde muchas regiones francesas, el Ródano, el Loira, Burdeos, muchísimas, como la Rioja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por eso yo he elegido estas zonas de río o en montaña. Además, en estas zonas lo que ocurre cuando llega la maduración de la uva, pues hay una oscilación térmica importante entre el día y la noche, que permite que la maduración sea pausada y se llegue a completar una maduración donde el fruto sea pleno en sabor y en frutosidad, ¿no? Y además, en estas zonas, por esa orografía del río o la montaña, se generan pues suelos que son muy cambiantes a poco que te desplazas unos metros. Tienes parcelas muy diversas, y eso genera la complejidad y la riqueza en los vinos. Haces vinos en los que buscas mucha calidad en 3 zonas geográficas diferentes. Con lo que viajas, con lo que trabajas en unas y otras bodegas, ¿cómo consigues controlar esa calidad en la distancia? Bueno, pues nosotros siempre hemos querido que esto sea un proyecto pequeño, un proyecto controlado por nosotros, y que lo podamos trabajar nosotros con apoyos muy puntuales. Entonces, la base para controlarlo es trabajar mucho y que sea pequeño el proyecto. Estos proyectos, si quieres hacer en cada zona 100.000 botellas, es imposible, no puede ser igual. Todo esto se trabaja con una línea buscando pues eso, sostenibilidad, buscando un trabajo en una línea natural y buscando que la viña al final se exprese sin tener que intervenir mucho sobre ella, ¿no? Que es como consigues la pureza y la precisión en los vinos. Para los que sabemos poco de vinos, variedades como la Tempranillo o la Bobal están dentro de nuestra zona de confort, pero tú tienes además en tus viñedos, en tus parcelas, Rojal, Pintaillo, Coloraillo y Moravia Agria, que son variedades autóctonas y minoritarias.
¿Qué aportan esas variedades que conocemos tan poco a vinos como estos? Pues mira, la zona de Gredos quizás sea la más pura a nivel varietal. Ahí tienes viñas muy viejas, pero que te encuentras del orden del 98% de las plantas que yo trabajo son de garnacha tinta, y el 2% restante suelen ser variedades blancas de uva de mesa, que los paisanos las ponían para tener fruta durante unas semanas en torno a la vendimia. En la zona de la Ribera del Duero, donde se trabaja básicamente el tinto fino, la tempranillo, pero el tempranillo de allí de toda la vida pues es el tinto fino, pues el tempranillo es una variedad de ciclo muy corto. Entonces, ¿eso qué significa? Que desde que brota la viña hasta que llega el momento de vendimiar el fruto, pasa mucho menos tiempo que en otras variedades, mucho menos que en un Cabernet Sauvignon, mucho menos que en un Cabernet Franc. Si además dentro de la Ribera del Duero nos vamos a esta zona, que es la zona más fría, eso va a hacer que sea la zona donde más tarde brota el tempranillo y donde encontramos el rincón donde el tempranillo se cultiva, en la zona donde tiene que hacer su trabajo en menos tiempo. En esta zona el tanino de los tempranillos de Soria siempre se queda un poco anguloso, es un tanino que siempre tiene un poco más de nervio, y lo que hacían los paisanos, diluir esa carga tánica y ponían mucho albillo. Entonces aquí encontramos mucho albillo mayor plantado entre las viñas de tempranillo. Y luego en la zona de Cuenca es la zona más rica en variedades, es una zona muy de paso, de comunicar lo que es la parte del Levante con el norte sur de España, y eso, pues en ese intercambio del paso de gentes, pues hizo que el bobal lo podamos encontrar en muchas zonas de España, y a la vez que hayan llegado muchas variedades que se han adaptado ahí. Y ahí encontramos bobal mayoritaria, pero hay 12 variedades minoritarias que solo están ahí, como Rojal, Coloraillo, Pintaillo, Moravia Agria, Moravia Dulce, Macabeo Negro. Estamos haciendo un trabajo de recuperación, un trabajo de investigación, y sobre todo lo que estoy entendiendo con todo esto, que el camino hacia el cambio climático está ahí, no está en plantar Chardonnay ni en plantar Merlot, está en plantar lo que plantaban nuestros antepasados. Lo que había. Te voy a preguntar, en el caso de los vinos de parcela, luego nos hablas de que cada uno tiene una sola parcela, en el caso de estos dos. Para conseguir 3/4 de hectárea de viñedo, tienes 16 parcelas. En total, ¿cuántas tienes? ¿En cuántas parcelas distintas trabajas? Estos proyectos los hago pues casi en 70 parcelas. La zona, todas las zonas, al ser viñedo viejo, además estas 3 zonas y estos pueblos donde trabajo, no hay son pueblos donde no se hizo concentración parcelaria. Eso significa que el viñedo a lo largo de los últimos años se fue dividiendo mucho al pasar las parcelas de generación en generación, y todos son trozos minúsculos. Eso es muy bonito y muy interesante para nosotros, que somos pequeños, que hemos empezado pues eso, pues casi con una mano delante y una mano detrás, porque estas zonas no suelen ser muy atractivas para grandes grupos, porque la rentabilidad de trabajar esto para ellos, pues a corto plazo, que es lo que se busca muchas veces para estos grupos, no es interesante. Claro. La tendencia actual a permitir que el vino exprese el terroir del que procede la uva, y de una intervención lo más mínima posible, da a entender a veces a quienes entienden menos de vino, entre los que me incluyo, que bueno, dejamos que el terroir se manifieste y que la naturaleza siga su curso. Esto no es así. Lógicamente esto tienes que conducirlo, tienes que interpretarlo, y es observar un poco la naturaleza. Es fácil de conducirlo, pues lógicamente cuando tienes una experiencia y un recorrido en hacer vinos, porque sí que es verdad que hay vinos, mucha gente en los últimos tiempos está poniendo a hacer pequeñas producciones, pero como todo, pues debes tener un control, un rigor en la forma de trabajar y en la forma de hacer los vinos. La base son las viñas deben tener un buen equilibrio, y luego pues con esas viñas pues puedes hacer diferentes estilos de vino. Tenemos claro a dónde queremos ir, y pensamos que para buscar frescor, ese frescor lo buscamos en un punto de maduración concreto. Tenemos que trabajar con viñas, con este tipo de viñedos que todos están conducidos en vaso, donde pues la planta con sus hojas sombrea todo el racimo
y hace que esa fruta madure lentamente y que cuando llegue su momento pues esté tersa, esté frutal, esté crujiente, y esas uvas son las que hacen este tipo de vinos. Que el vino español ha subido internacionalmente, es indiscutible en los últimos años, pero nosotros que recibimos mucha gente de otros países sí percibimos, sobre todo en los de habla inglesa y en muchos europeos, que más allá del vino de Rioja, cuando vienen no saben sobre vino español. Cuando tú te vas al extranjero y quieres vender tu vino y dices, no, mira, es que es de unas regiones y de unas parcelas chiquititas y de algo que no vas a conocer, y mira esta variedad que se llama Bobal y que no es tempranillo, por ejemplo, ¿te ponen pegas o tienen la mente abierta a lo que pueda hacer el español? Pues yo siempre vi más fácil vender un proyecto de Cuenca o un proyecto de Gredos que un proyecto en Rioja, un proyecto en Ribera del Duero. De hecho, mi proyecto más pequeño en cantidad de botellas es el de Ribera del Duero, porque cuando te diriges a un importador que mueve el mercado en tu país, sí, lo normal es que trabaje vinos españoles y lo normal es que trabaje las zonas más tradicionales y más consolidadas en los mercados, que es Ribera del Duero y Rioja. Y lo normal es que trabaje varios productores. Entonces tú vas a un importador belga y lo normal, si te fijas en que quieres venderle a él, pues que tenga 4 productores de Rioja y 5 de Ribera del Duero, por ejemplo. Ahora, si tú le ofreces cosas diferentes de otras zonas de España, de momento te va a escuchar. Y además, cuando vas a vender fuera y lo vende este colaborador, el importador, al final vende la marca España y se diluye lo que es la Ribera del Duero, se diluye lo que es la Rioja, y ahí sí que jugamos en un nivel igual que esas zonas. Es más difícil convencer en ciertos establecimientos o a ciertos clientes españoles de que consuman un Bobal frente a un Ribera del Duero. Curioso. Bueno, una pregunta y ya empezamos a hablar de verdad del vino y te dejo a ti protagonismo. Tú has hablado ya de lo ecológico, hemos hablado del respeto a la tierra. ¿Crees que la transición a lo ecológico es un paso necesario en alguien que cuida el viñedo como te gusta a ti cuidarlo? Yo creo que es fundamental, hay que darlo por supuesto, que detrás de un vino donde buscas una clara manifestación del terroir, que haya un trabajo de respeto. Incluso yo pienso que hay que ir un poco más allá en el trabajo de la viña, no solo trabajar a nivel ecológico, y nosotros de hecho estamos reconvirtiendo viñedos y la finalidad es trabajar todo en un concepto biodinámico, porque generamos una interacción con el entorno, con la viña y con los vinos, que pensamos que es donde más cómodo están nuestros vinos y más cómodos estamos nosotros. Vamos allá, ¿qué te parece? Empezamos con el primero. Vamos a empezar con los vinos de Gredos. Yo te voy a dejar solo aquí, sí, pues en el ruedo, ¿te parece? Y luego ya hacemos resumen. Fenomenal, pues yo en total hago 7 vinos, elaboro 3 vinos en Gredos, 3 vinos con Bobal en Cuenca y un vino en Ribera del Duero. La clasificación de los vinos es un poco al estilo más borgoñón, donde hago un vino que para mí es el Village o el vino de pueblo, y ese vino es la mezcla de parcelas que están por diferentes partes del pueblo y donde busco transmitir lo que es la zona en esencia y un pueblo concreto. Ese para mí es el vino entrada de gama, pero siempre con viñas viejas, siempre con el concepto de lo que venimos hablando, de viñas muy elegidas. Lo que ocurre es que es un vino necesario para llevar a cabo este proyecto. Y luego, dentro de estos pueblos, dentro de estas zonas, pues son zonas de tanta identidad o por suelo o por orientaciones. Lo que hago es separar un lugar que me parece diferente y que además expresa, por la razón que la diferencio, expresa vinos distintos al resto de la zona, y hago un vino que llamo de paraje. Es un concepto de vino donde en una zona muy concreta tengo 2-3 viñedos y con ellas hago un vino, ¿no? Y vamos a catar este, Alto de la Cruz. Alto de la Cruz es un vino que está elaborado con unos viñedos que están en un valle muy cerrado que se llama El Sotillo, y trabajo con viñedos que están en Umbría. Estamos hablando de viñedos a más de 1200 metros de altitud,
En un valle cerrado y de umbría significa que le da poco el sol. En Gredos, una de las cosas que a mí me entusiasma pues es sobre todo el suelo. Estamos hablando de suelo de granito. En España el granito lo encontramos pues en esa línea que une la parte de Ávila pasando por Salamanca hasta Galicia. Y el trabajar sobre granito no tiene nada que ver al hacer vino sobre otros tipos de suelo. Entonces, estos vinos, por la altura, por el granito, por el comportamiento de la variedad en estas circunstancias, pues son vinos de poquito color, muy descubiertos. Para mí es la Borgoña de España. Cuando le metes la nariz, pues son vinos sutiles, delicados, no son especialmente explosivos, pero el perfil que le define pues es la fruta roja de esas zonas frías y esa parte mineral austera que dan los suelos de granito. Esto lo trabajo, este vino en concreto trabajo con mucha uva entera, un poco despalillado, y luego la crianza la hacemos sobre todo en depósitos de hormigón. ¿Tú crees que el público español está acostumbrado ya a un vino con tan poca capa? Bueno, hoy en día este vino podemos hacerlo pasar como lo que es un vino de tendencia. El público español todavía no está acostumbrado a este tipo de vino. Sí que es verdad que la gente que está acostumbrada a catar muchas cosas pues es lo que busca, y yo pienso que es una de las zonas donde está el futuro de la viticultura de España por este concepto de vino. ¿Por qué? Porque estos vinos son refrescantes, son vinos bebibles, vinos que siempre acompañan, no son vinos que cuesta beber un segundo trago. Son vinos donde la carga tánica, la acidez, el alcohol, todo está muy contenido, muy equilibrado, y son vinos refrescantes. Es un vino muy fácil, no es un pinot, es un concepto pinot. Sí que es verdad que, pues empezando desde aquí de Madrid, pues muchos sumilleres ya están recomendando este perfil de vino porque mucho cliente lo busca, y a Madrid está viniendo también mucho turista, pues eso, con la mente muy abierta en qué consumir, y está buscando también este tipo de producto, y la verdad es que está situado pues en restaurantes que lo están trabajando genial. Muy facilito. Sotillo de la Entrada. No, el paraje se llama El Sotillo, pero el pueblo al que pertenece ese paraje se llama Navatagordo. Es carne. La Sierra de Gredos es un sistema de dos cordilleras paralelas. Entonces esto está justo en el valle, ya entre las dos cordilleras, y bueno, pues es un pueblo que está en la cordillera que está al norte, y un valle, pues en la montaña, pues ya sabes, hay muchos valles y laderas, pues un valle muy cerrado, y allí se enclava esta zona de viñedos. Ahora después vamos a dar el salto a catar el vino de paraje de Cuenca. Este es el vino con el que empezamos el proyecto, y es el vino que tiene el nombre de mi mujer. Ella también es enóloga, ella también trabaja las viñas y los vinos. De hecho, aunque yo estoy trabajando todavía para otras bodegas, ella se dedica ya solo al proyecto de casa. Y ella es de Cuenca también. Ella es de Cuenca también. Y antes de esto, antes de mis proyectos personales, pues yo trabajé siempre fuera de casa. Y ella trabajó en esta zona 12 años. Y ahí es donde conocemos lo que hay en estos lugares, ¿no? Conocemos esos viñedos que nosotros hemos comprado y con los que estamos trabajando, que eran viñas pues que les cogía el viticultor 400 kilos de uva, que eran joyas, y terminaban en un tanque de 200.000 kilos de uva, donde estaban ellos, y luego el resto todo viñedos en espaldera de 20-25.000 kilos por hectárea. Entonces, pues después de estar allí Micaela trabajando la zona
y conocer a todos los paisanos, pues fuimos comprando viñedos. Y el primer vino que nace, la historia nace para hacer 2000 botellas, pero nos damos cuenta que al final no es ni una cosa ni otra, ni puedes vivir de ello, ni puedes hacer nada con 2000 botellas, pues el primer vino le pusimos un nombre. Y bueno, este es un paraje que está en la zona de Casas de Benítez. Esta zona estamos hablando que si tenemos el río Júcar, ¿no?, que desemboca en el Mediterráneo, como todos sabemos, pues la parte, digamos, más oriental, más hacia el Mediterráneo, la parte del río Júcar más oriental, es la zona que se conoce como Manchuela. Pues nosotros estamos hacia la parte más occidental del río, que es la zona conocida, la de Ribera del Júcar. Nosotros no etiquetamos esto como denominación de origen, y dentro de la Ribera del Júcar trabajamos dos pueblos que son los más próximos al río. Y esa zona se caracteriza, esos dos pueblos se caracterizan porque tienen mucho suelo con canto rodado. Es un canto rodado donde hay bastante espesor de canto en el suelo. Puedes tener pues desde 30 centímetros hasta 1 metro de canto rodado. Eso da muchísimo frescor y es un canto rodado de unas dimensiones muy contenidas. El canto más grande es del tamaño de la copa. Eso es importante para que por la noche ese canto se enfríe con las temperaturas de la noche y que el entorno de la planta se refresque, ¿no? Y bueno, esta es una zona, esta zona tiene canto rodado porque estuvo inundada hace miles de años, hasta que se encauzó el río en lo que es el cauce actual, y toda esa zona pantanosa se fue desecando con el paso de los tiempos, y esta es la zona, este paraje está en la zona última que se desecó. Por eso es una zona muy rica en arenas, en canto rodado, y debajo hay una caliza más joven, que es una caliza tipo yeso, no está compactada, la textura es tipo un yeso, ¿no? El viñedo, el suelo, es como para buscar en internet, porque hay fotos que se encuentran con facilidad buscando tu nombre y buscando el vino Micaela, y merece la pena verlo porque es muy curioso. Es una zona muy diferente en España. Nosotros hemos ido buscando siempre terroirs singulares, y es una zona que sí que en torno al Ebro, al Duero e incluso a otros ríos se encuentran zonas de canto rodado, pero con esta tipicidad que tiene, esta densidad, este tamaño, esta regularidad, no hay zonas en España como ella. Y sí que buscando en internet mi nombre se encuentra. ¿Por qué no le has dado la denominación de origen? ¿Por qué no lo etiquetas hoy? Es una denominación de origen que está compuesta básicamente por cooperativas. Okay. Entonces, lo poco que se embotella con precios muy baratos. Y además, la denominación de origen, después de hacer estas etiquetas, lo lógico es que tenga interés, que yo esté dentro de ella, y me apetecería, pero yo no miro solo en el día de hoy, porque pienso que si yo estoy dentro ayudaría a la zona, sino que miro en el día de mañana. Y el día de mañana es que la bodega está fuera del ámbito de la DEO. La bodega está debajo de mi casa, a 30 kilómetros de las viñas. Y el día de mañana cambia el organigrama del Consejo Regulador, empiezan a dirigir otras personas y entonces empiezan a decir, es que este tiene la bodega fuera y yo tengo que dar explicaciones porque es algo de la DEO. Entonces, es una DEO que no tiene apenas nombre y tampoco lo consideré algo atractivo como para hacerlo. Pensé un poco en lo que podía pasar el día de mañana. Bueno, pues el perfil de este vino ya es un vino, pues eso, con un corte más mediterráneo, más color, ya marca más el sol, son normalmente vinos más de fruta negra, es un vino más español, ¿no? Está buenísimo. Este es un boval muy tradicional, dirías. No, es un boval, pienso que más fresco que los bovales tradicionales, precisamente porque en este vino el 70% bobal y el 30% es otras uvas. De la zona. Las uvas estas que comentaba, el rojal, coloradillo, eso es. Muy rico, muy rico. De las barricas. Los concentrados. En el Bobal es la única zona donde trabajo la crianza todo en madera, básicamente. Pero
en el bobal base, es un vino que se llama El Reflejo, en el vino de pueblo. En cuanto voy subiendo a Micaela y a la Infanta, son vinos donde trabajo con recipientes de crianza donde busco el respeto, o son barricas usadas, o son vasijas, o también algo de hormigón. De hecho, Micaela es básicamente barricas de 500 litros usada y vasijas de grés. Las crianzas son crianzas que están 14-15 meses en duración en tiempo y bueno, pienso que encuentro el punto ese de equilibrio donde los vinos termino de hacerlos y consigo pues esa expresión de variedad y de terroir bien conservada y preparada para que me exprese en el vino lo que busco durante unos años. No necesariamente en maderas. No necesariamente en madera. Curioso. Esta forma de elaborar, de hecho, es la que permite manifestar todo eso que queréis que transmita el terroir, ¿no? Sí, además es un poco también mirar el viñedo y mirar las tradiciones de nuestros antecesores, cómo hacían los vinos en la zona, es un poco observar. La barrica se pone muy de moda, pues un poco influenciado por el vínculo Burdeos-Rioja y luego tempranillo a Rioja y extenderlo a otras zonas, pero las zonas centro, zonas mediterráneas siempre se trabaja con vasijas, en hormigón, incluso en Rioja muchos años se trabajó en hormigón. Entonces un poco es la línea que tenemos de trabajo. Estos son los dos parajes. Esta zona de Micaela la diferencio porque es un suelo muy calcáreo y siempre los vinos tienen un perfil mucho más horizontal, un perfil mucho con un recorrido más fluido en boca, no son vinos tan anchos como El Reflejo, por eso lo diferencio. Lo hago con 3 viñas que están en ese paraje. Y ahora vamos a dar el paso a catar los vinos parcelarios y el vino de Ribera del Duero. Y empezamos con el Cerro Brujo. Bueno, el Cerro Brujo es una de esas viñas que cuando la ves ya le ves unas posibilidades brutales. La vinificas y sale algo tan especial que no te lo crees y que necesitas un poco repetir añadas y ver que esa magia que tiene esa viña pues se mantiene en otras añadas, ¿no? Es un viñedo muy pequeñito, un viñedo que está a 1150 metros de altitud, con una pendiente de un 40%, es una viña que solo se puede pasar andando, no puede pasar ni una mula ni un caballo porque estaría dando vueltas, y la forma de pasar es con la azada al hombro y a trabajar la viña. Y bueno, esta zona, ya un poco por hablar de los suelos, que un poco en torno a ellos es lo que me permite hacer la diferenciación de los vinos en las distintas zonas. Esta zona es una zona con mucha inclinación y que encima de ella también hay ladera y está muy inclinada. Todo está muy lavado y de hecho el estar tan lavado hace que, aunque el suelo es granito, no haya nada de limo. Los limos son unas partículas previas a llegar a la arcilla que te hacen los vinos más anchos. Aquí es granito y sobre todo con mucho cuarzo. Si le haces una calicata y la tapas, parece que has echado un saco de sal en el suelo. Y el cuarzo te hace vinos, eso, tremendamente minerales, finos, delicados y es lo que tenemos aquí. Una producción pues de 687 botellas en la añada 19, 700 botellas en la 750 en la 2020. Este vino lo elaboro con todo lo que trae la viña, es decir, el racimo entero. No despalillo nada, entra la uva, la pisamos y luego intervenimos muy poco con ella. Es como hacer un guiso a fuego lento. Son maceraciones muy largas, pero muy poquito intervenimos sobre ella. Bajamos ya las pieles con las manos cada ciertos días. Es un guiso, qué buena increíblemente nariz tiene. aromático. Sí. Es extraordinariamente Para aromático, que no muy puede probarlo frutal. ahora mismo, es súper aromático, tiene mucho cuerpo pero muy elegante, ¿no? Luego, mucho... para mí es un vino que es de extremada finura en nariz, complejidad, y la boca tiene la textura esa del granito con mucho cuarzo. Es un vino muy granuloso,
con mucho extracto en boca. Parece el nariz que va a ser muy sutil y luego en boca es una bomba, ¿no? Es que es lo que te decía, porque en color parece mucho como el Pinot Noir o el mismo Altos de la Cruz, que te sigas un vino bastante ligero y fácil, y es un vino con muy buena personalidad. Sí, el contraste de nariz y boca es Y luego, lo importante aquí que están los viñedos, están relativamente cerca en el mismo pueblo, pero la interpretación de lo que es Alto de la Cruz, de lo que es Cerro Brujo, son dos vinos que están en el mismo pueblo y son vinos totalmente distintos. Es un vino muy especial, nos está dando muchísimas alegrías. La producción es muy pequeñita porque la viña es muy pequeña, pero es como debe ser. Y bueno, pues lo conoce pues aquel que termina descubriéndolo, ¿no? Que se den prisa porque no hay mucho. Con Esto está casi estas repartido. producciones tan pequeñitas, aunque bueno, hay etiquetas un poco inferiores de las que luego mencionaremos para el que quiera empezar a probar tus vinos desde más abajo, ¿es sostenible un negocio de vino con estas producciones tan pequeñas? Bueno, pues si esto tienes que mandar todo a hacer estos trabajos y tienes que apoyarte mucho en recursos humanos, pues al final termina que no es sostenible. Esto es sostenible pues porque lo hacemos nosotros y porque no nos importa que trabajando 12 horas no salga el precio de la hora igual que si trabajásemos 7. Esto es más mirando al futuro, ¿no? También es verdad que estos vinos son pocas botellas, son pocas añadas en el mercado, pero ya atisbas un poco que el mercado le faltan botellas. Eso redundará en su día en que serán vinos que el mercado los vaya posicionando más altos en precio. extraordinario. Qué buen contraste. Muy rico. Bueno, pues ahora vamos a ir a la viña de la Infanta. Bueno, esta viña es una viña muy vieja también, todas son muy viejas. Esta es una viña de 95 años, esta de la Infanta es un viñedo plantado en 1919, una viña que ya pasa los 100 años, se plantó justo después de Filosera, y es una viña donde el suelo es muy delgado. Estamos en la zona de Casa de Benítez, junto al río Júcar, y aunque es una zona muy plana, hace una especie de tetón, y esta es la zona más alta del tetón. Es decir, lo primero que se desecó, la primera zona cuando se desecó el pantano y emergió a la superficie de la tierra fue el terreno donde está este viñedo. ¿Qué pasa? Ahí hubo muchos años de subir el nivel del agua, cuando se seca el pantano, bajar, y se arrastraron muchos materiales y quedó un suelo muy delgado. De hecho, a 30 centímetros encontramos lo que podríamos considerar roca madre, que es la roca calcárea, ¿no? Una viña con muchas variedades minoritarias, una viña que también hay que trabajar a mano porque es un marco de plantación muy cerrado y no puedes mecanizar. Esta viña, además, cuando la compramos, esta viña originalmente tenía 5 herederos. Cuando fuimos a comprarla nosotros, una parte ya se había perdido, y es una viña que tiene 0,32 hectáreas, o sea que eran parcelas de 700 metros cuadrados, 800 metros cuadrados, y conseguimos comprar 4 trozos, los 4 que tenía viñedo. Y con 30 centímetros de tierra, agarra, o sea, bueno, sí, si tiene 100 años, ahí está. Claro. Ahí está. Se expande la raíz. La raíz se expande en horizontal y luego la raíz son calizas, pero son calizas muy lavadas, porque son tipo, no es la roca calcárea apretada, sino que son calizas con una textura tipo yeso, muy verulentas, no son calizas muy activas, por eso que os digo que están muy lavadas y la raíz está entre la caliza. Se dilatará y frío, ¿no? Y bueno, pues es un vino con ese perfil de fruta, de enigma, de complejidad. Qué buen balance de vino, está muy rico. Muy fluida la boca, muy fresca también,
esos vinos que hacen los suelos calcáreos, que son también verticales, son en cierto modo punzantes en boca. Y bueno, pues esas viñas también súper especiales. Allí las plantas son plantas que son pues de museo. Hay plantas que tienen una altura de pues es 1,5 metros, 1,70 m, formadas todas en vertical, pero después de tantos años pues tienen brazos pues eso de 1 metro y pico de largas. Y bueno, puede haber allí una plantación de un vecino con un viñedo de 30 años que tiene enfermedades de madera, lo ves, terminan muriendo plantas, y estas están tan adaptadas al sitio y en tal punto de equilibrio con el entorno y con el paisaje que no hay ni una planta enferma. Entonces es Un algo, grosor de tronco, yo creo un que grosor de tronco así. ¿Eso es correlativo, el tamaño de la planta y el grosor, a la edad, o depende de la variedad? No, depende sobre todo de la fertilidad del suelo. Por ejemplo, en Gredos hay viñas muy viejas, pero son suelos muy muy pobres, porque es arena granítica y roca granítica, y tienes viñas con 100 años y troncos pues, muchas veces como el brazo. Muy ¿Por qué delgados. La Infanta? ¿El nombre de la zona? El paraje donde está el viñedo se llama La Infanta, fuimos a registrar y ese nombre estaba libre, y eso es otro asunto. Conseguir un nombre para los vinos es complicado, y bueno, tenemos una serie de etiquetas con las que estamos muy cómodos con las marcas. Muchos productores terminan registrando su nombre, que al final es lo más práctico, ¿no? Pero bueno, nosotros al tener varios tienes que diferenciar de alguna forma y tienes que tener marca, ¿no? La Infanta. todos los nombres. Es un buen nombre. Sí. ¿Sabemos la historia del paraje? ¿La Infanta? La historia muchas veces no tiene un vínculo al nombre. Yo lo he intentado buscar y aquí no lo tiene. Es una zona muy próxima al pueblo y parece ser que el vínculo de esa cercanía al pueblo, que la gente iba a trabajar andando, no necesitaban ir con la mula ni nada, pues un poco por ese privilegio de tener las parcelas en esa zona tan cercana, le llamaban La Infanta, como alguien también afortunado de heredar algo que venía de la familia, ¿no? Okay. Y luego vamos a seguir con la guía. Y bueno, la guía es es un sueño hecho realidad. Tenía que ser algo pequeño, tenía que ser algo muy especial, y le hemos dado muchas vueltas. Bien verdad es que para hacer este proyecto pues he contado con el apoyo de la bodega Casesoro, porque es un vino que vinifico allí, que es el Lagardisilla, y bueno, pues José, el dueño de la bodega, tenemos una relación fantástica y nos apoyamos mutuamente en todo lo que podemos, y bueno, me ha permitido vinificar mi vino allí en la bodega, ¿no? Entonces, bueno, este vino lo elaboro con 16 pequeños viñedos, entre todos suman una superficie de 0,76 hectáreas, o sea que es algo muy pequeñito. Todos menos uno son viñedos perfiloséricos con una edad media de 150 años. Todos los viñedos son multivarietales, está el tinto fino y siempre hay albillo mayor, y vinifico con todo lo que trae la viña. Son producciones pequeñitas, con este tipo de explotaciones pues costes muy altos de producción, y siempre va a ser un proyecto pequeño, y bueno, será un proyecto pues para llegar a eso, a las 4 o 5 mil botellas objetivo. ¿Tiene denominación de Ribera? Sí, por eso lo vinifico allí en la bodega de Ribera. Y bueno, con esto busqué pues hacer un Ribera del Duero a mi parecer diferente, un Ribera del Duero donde no quería marcar con mucha madera, donde buscaba una zona fría, que además en esa zona confluye que además de la altitud pues está las viñas muy muy viejas, de las más viejas de la Ribera del Duero, y donde además hay bastante albillo, y todos esos factores pues me permiten conseguir pues eso, un Ribera pues aromáticamente muy exuberante, y además he buscado que haya pureza, por eso tuve mucho cuidado a la hora de trabajar las crianzas. Este vino tiene 16 meses de crianza y todo lo trabajo en barricas de 500 litros.
Es un bebé, porque es un 2020, tiene una vida larguísima, Está buenísimo. Muy bien equilibrado. es muy sabroso y lo que caracteriza a este Ribera del Duero es la agilidad, es el frescor, no es la pastosidad, no es la maduración. Y bueno, pues hemos buscado en todo dar el protagonismo a cada variedad, a cada zona. Hay un hilo conductor en todos los vinos, que es nuestra mano, nuestra forma de interpretar. Y bueno, pues trabajamos con variedades siempre nuestras, siempre españolas. Y todo tinto por el momento. Quizá algún día hagamos algún proyecto de blancos, pero de momento tenemos mucho trabajo con todo esto para consolidarlo, para atender bien las zonas. Así que A que nada, Canarias, a disfrutando buscar mucho a ti que te Me gustan vengo contigo terrenos otra vez. complicados. sí, Canarias la verdad que me gustaría hacer un blanco, No. pero bueno, Esos terrenos son interesantes, ¿no? sí, son una pasada. Me vengo con la guía que dices que es un bebé. ¿Cuánto tenemos que esperar para que esté en su momento óptimo? Bueno, yo pienso que los grandes vinos, desde que descubas un depósito, tiene que estar bebible y disfrutable. Y eso le pasó a este vino. Este vino, cuando ya salió del depósito, ya el tanino era dulce, la acidez bien puesta, y sí que trabajándolo pues llegas a conseguir más sabrosidad y más disfrute en el vino. Pero este vino pienso que ya está disfrutable y lo va a estar durante, pues, no sé, 20 años más. No sé, es mi primera añada, habrá que verlo, ¿no? Pero un poco por el conocimiento que tengo de la zona y de los vinos de la Ribera del Duero y viendo este perfil, pues intuyo que tiene mucha vida. Es la primera añada, pero es un espectáculo ya. Un espectáculo. Es maravilloso. Bueno, que Em, corran tus clientes, Elena, a comprarlo en mantequerías, porque Sí. es la primera Bueno, añada. merece la pena descubrir cualquiera de esos vinos para el que no pueda llegar hasta vinos como los que hemos probado hoy. Tienen que saber que si quieren conocerte mejor, pueden empezar por el Reflejo de Micaela, que son unos 16 euros, 17 euros, pero también tienen más altitud en otra de las regiones, para descubrir cómo es Como el vino que es un hace poco el Aurelio anticipo. García, eso es, y luego empezar a subir, porque cuando uno prueba al hermano pequeño quiere probar al hermano mayor siempre. Eso es, y, oye, y la verdad es que también aquí en Mantequería Bravo pues marcáis tendencias, vais descubriendo nuevos productores, vais descubriendo pues vinos muy exclusivos que aquí pues se pueden encontrar. Mis vinos en Madrid están, es verdad que están en sitios muy elegidos, y uno de ellos Mantequería Bravo. Bueno, hay vinos como estos en los que merece la pena ir a un local especializado en los que alguien te cuente por qué son especiales y por qué te van a gustar o no, o qué es lo que vas a descubrir cuando llegues a casa y abras una botella. 1.000.000 de gracias, Aurelio, por tu tiempo. Muchas gracias a enseñarnos vosotros por la mucho más. oportunidad. Muy bien, nos vemos muy prontito. Eso Gracias. es, muchas gracias. Hasta luego.